Agoniza el 2015, estamos a horas de que fenezca este año que, bueno, pues como todos trae buenas y malas noticias. Espero que todos los conspiradores en casa hayan recibido solo buenas, igual que todos ustedes, solo buenas. Gracias. Y que el 2016 también traiga puras buenas para este país y para el mundo entero, ¿no? Son buenos deseos, Pero bueno, yo creo que es un buen momento también para hacer un buen recuento gráfico de lo que platicamos con ustedes, conspiradores en casa, de lo que platicamos durante las últimas 52 semanas. En que analizamos el México precolombino, el México de la conquista, el México colonial, el México de la independencia, la guerra de reforma, la revolución, en fin, y el México de nuestros días. Claro. Podemos decir que nos hemos enfocado en la historia de nuestro país y la historia del mundo, porque ya abrimos una ventana a aspectos internacionales como fue la Revolución Cubana, las nuevas relaciones de Cuba con Estados Unidos, como fue ese programa que a mí me gustó mucho sobre la cultura del miedo que asociamos a los acontecimientos que sucedieron en París de terroristas, ¿verdad? Creo que sí, el recuento es muy rico, es muy nutrido, es muy interesante y atractivo, y qué bueno que hemos podido compartirlo con ustedes. Ha sido un año difícil, 2015. Yo espero que el 2016 para todo el país nos vaya mejor en muchos sentidos. Creo que es un año más en el que sobrevivimos, más que vivimos, lo sobrevivimos por todo lo que sucedió en términos de corrupción, de impunidad, de desaparecidos. El país no está bien todavía, creo que hay muchas cosas por hacer. Pero creo que desde la perspectiva de la historia nosotros nos involucramos tratando de despertar el interés, la conciencia, la curiosidad, y ese es exactamente el camino que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Lo hemos hecho, nos metimos a analizar personajes que son villanos, a los héroes, biografías, científicos, artistas. Escritores, creo que el mosaico de los conspiradores es amplio. Y sobre todo, pues yo espero que podamos seguir trabajando juntos, con nuevos temas, con nuevas posiciones, con mucha polémica, porque hay que decirle a nuestros conspiradores en casa, o sea, simplemente lo que nosotros aquí hablamos son nuestras interpretaciones. No hay una verdad única, que creo que eso es muy importante que quede claro. No estamos buscando adoctrinar a nadie, sino más bien compartir conocimiento, compartir dudas y generar polémica. Pero todo esto hubiera sido imposible, absolutamente imposible, sin ustedes, sin los que están ahí del otro lado del televisor y nos mandan mensajes y nos dicen lo que debemos decir y nos echan porras y a veces nos echan cacayacas, con toda razón. Estamos aquí justo para eso, haciendo comunidad, entre todos, logrando descifrar la historia que es de todos y nos pertenece a todos, que nadie les diga que es un coto privado de casa en el que no se puede entrar. Y yo les propongo, si ustedes están de acuerdo, que les demos un aplauso a nuestros conspiradores en casa. Pero bueno, por aguantarnos un año más. Sí, claro, y sobre todo a Benito. Sí, no, bueno. No fue fácil. Y un aplauso a nosotros por aguantar a Benito. No me odien por ser Benito. Y que viva Lázaro Cárdenas. Y que viva Lázaro Cárdenas. Me abstengo de aplaudir. Todo lo que sucede en esta mesa es para ustedes, para que vayan descubriendo junto con nosotros, porque nosotros también, yo aprendo siempre, cada vez que me siento aquí y los escucho, aprendo montones de cosas, y de eso se trata. Viva la ignorancia y viva en el sentido de que siempre tendremos oportunidad de aprender algo nuevo. Es que es cierto lo que decías, la historia no es patrimonio de nadie, de la misma manera que el país no es propiedad de nadie. Así es. Entonces México es propiedad de todos nosotros, la historia es propiedad de todos nosotros. Hablemos de la historia porque claro que quien domina la historia pues controla el presente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo ello porque si queremos evolucionar políticamente, socialmente, culturalmente, me parece imperativo, pero realmente imperativo que conozcamos la historia. Es imposible resolver un problema si ni siquiera reconocemos que el problema existe. Entonces ya reconocido el problema, identificado el problema, identificados a los grandes enemigos de México, identificado el momento en que México se torció, ese punto de inflexión, donde se complicó todo, ¿por qué el atraso? Porque también es una parte muy importante de esta intervención que tenemos nosotros con nuestros conspiradores en casa. ¿Cuál fue o cuál es el origen del atraso mexicano? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos detectar? ¿En qué momento lo podemos ubicar? ¿Y qué tenemos que hacer para superar y revertir el atraso en el que hemos vivido
pues desde que... Hay mucho por hacer. Sí. Hay, Bueno. hay, enormidades de proyectos que hay que llevar a cabo. Y estaba yo recordando con tus palabras un eslogan de los años 50 que decía que hagan patria en el colchón que tengan a la mano. Que hagan patria conociendo la patria. La patria. Que es el mejor Pues sistema. venga ese resumen, a ver, vamos a vernos cómo nos comportamos y a la altura de las circunstancias. Feliz año nuevo a todos. Pero Feliz ustedes, año a los conspiradores, conspiradores en casa. tienen la última palabra. ¡Feliz 2016! Lo mejor Adiós para 2015, ustedes. venga el 2016. Venga. Justicia, libertad para todos. Democracia. Gracias. Bueno, tal vez me gustaría comenzar haciendo un poco de historia de Cuba, ¿no? Cuba, digamos, fue pues de las últimas colonias españolas que lograron su independencia en 1898, ¿no? Junto con Puerto Rico, junto con Filipinas, fue el desplome final del Imperio Español. Entonces, ahí comienza, digamos, la independencia de Cuba. Habría que ver a partir de ese momento de 1898 hasta nuestros días, cuáles han sido efectivamente los momentos en que Cuba ha conocido las mieles de la democracia y de la libertad. No nada más me refiero a Fidel Castro, sino ya anteriormente a los diferentes dictadores que ha padecido Cuba, como los padeció toda América Latina. Así es. Porque bueno, pues si éramos y somos descendientes de los españoles, este autoritarismo lo heredamos de los españoles. Pues, No, pero espérate, yo creo que a Cuba le cayó la maldición en el momento en que alcanza su independencia con los gringos. por supuesto. Porque los gringos convirtieron esa isla en su botín. Sí. Y en su protectorado y en todo lo que Y en quisieron su que fuera. prostíbulo. Y en su prostíbulo y en todo lo que quisieran. Un burdel famosísimo donde iban los gringos a Desde solazarse. Miami a 50 kilómetros estabas en 1 hora y 2 Y, horas. bueno, ahí. pero si hablamos de prostíbulos, sigue siendo un prostíbulo. Te voy a decir por qué. Si tú vas allá, es tal el nivel, ahora, hoy, tal el nivel de pobreza en Cuba, que las mujeres se ofrecen por la calle. O sea, esto no es que hubiera sido prohijado por un Batista o por un tirano, sino son las Pero necesidades. eso ha sido reconocido inclusive por el propio Fidel Castro en alguno de sus discursos. Regañó a estas mujeres, a las famosas jineteras. las jineteras, y les dijo, en Cuba tenemos las prostitutas más cultas del mundo, porque muchas de estas chicas habían sido educadas en la Unión Soviética pero- y son universitarias. Pero ¿quién empujó a eso? Castro. O sea, no les fue bien ni con La uno pobreza. El embargo ni con norteamericano uno. de 51 años. Por eso, Y pero el no abuso puedes, de los soviéticos pero también. no puedes decir soviéticos, que sí. Castro liberó y entonces fue jauja a Cuba. O sea, tan perversas fueron las dictaduras avaladas por Estados Unidos como la dictadura castrista. El punto es que finalmente, cuando triunfa la revolución, claro que se abre un aliento de esperanza, pero también, por ejemplo, en México, la sociedad que era profundamente conservadora se aterró por la idea de que como el comunismo es ateo, en México iba a suceder grandes cambios cuando se da este tipo de movimientos como el de Liberación Nacional, en el cual incluso está gente como Lázaro Cárdenas. Y de pronto se da en México este grito de cristianismo sí, comunismo no, frente a la posibilidad de siquiera, o sea, imagínense de repente para los norteamericanos y para México por ende, que como dices, a 52 millas náuticas tienes un satélite, deja tú de la libertad y de la izquierda, de la Unión Soviética. O sea, tienes a tu enemigo El oso. durmiendo en plena Guerra Fría, En plena además. Guerra Fría. Complícalo, Alex. Lo que estás diciendo, complícalo con la llegada de los misiles soviéticos a Exacto. Cuba. La crisis de los La crisis de los misiles que le toca a Kennedy. Y ves las tomas, tú todavía lo puedes ver en los museos, tomas de los aviones norteamericanos, las fotos donde de ves, live. donde ves, sí, en live, ves cómo efectivamente eran unos cohetes de no sé cuántas cabezas de misiles que podían a su vez expandirse y lanzar no sé cuántas bombas atómicas. Si hubiera sido a cuántas ciudades. una conflagración terrible si eso hubiera sucedido, hubiera sido espantoso. Bueno, estuvimos a punto de tener la Exacto. Tercera Guerra Mundial, estamos hablando de... Khrushchev estaba. Khrushchev, estaba- Octubre de Khrushchev, 1962. Y Hasta nunca estuvimos tan cerca de la Tercera Guerra Mundial y nuclear, nuclear. como a esos 13 días de octubre. 13 Sí, días de fue- octubre eso fue del terrible. 68. Me acuerdo que López Mateos estaba de viaje por Japón y se regresó, canceló su viaje en Japón
precisamente para atender aquí lo que pudiera surgir en México. Ahora, la ruina También del... es cierto que existía la Unión Soviética y que tenía un contrato de exclusividad. con Ahora, los las cubanos. estrategias- Y esa es parte de su debacle, ¿eh? Las estrategias Claro. económicas de Castro fueron fallidas. Por todas. Quiere implantar un plan quinquenal igual que la Unión Soviética y le falla. Establece las zafras históricas. Acuérdense que las zafras iban todos los campesinos y todos los ciudadanos, los todo el estudiantes, mundo. todo el mundo. Y fracasaron unas veces por exceso y otras veces por defecto. Cuando producían demasiado no tenían a quién vendérselo. Y entonces tenían prácticamente que regalarlo a la Unión Soviética a cambio de otros bienes, de petróleo, de insumos, Bueno, pues yo brindo por etcétera. lo pronto por la democracia. Brindemos, sí, Estoy en por contra de supuesto. cualquier tipo de tiranía. Bueno, el tema de la independencia de México siempre es un tema, bueno, no solo de la independencia de México, de la independencia de cualquier país. Cuando finalmente, bueno, viene el momento de la emancipación política y social. Y la libertad. Y la ¿no? libertad, y a ver qué es lo que tú logras hacer, y ya sin el amparo ni la protección el sojuzgamiento, la imposición, la intolerancia, la explotación de la otra potencia. ¿Qué vas a hacer ya solo? Ahora ya no dependes de España, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de Holanda, ni de Bélgica. eres un país Ahora, independiente. Ya eres independiente, ¿no? Ahora sí, pero lo que- antes de eso, a ver, yo me gustaría hablar de un mito que se ha prodigado mucho en la historia de México, que es el grito de la independencia. Yo advierto con tristeza que el grito se le concibe como una expresión en lengua castellana. Y yo quiero recordarles a los conspiradores en casa que cuando Miguel Hidalgo y Costilla da el famoso grito, lo da un domingo, en día de mercado, frente a una serie de campesinos y de mercaderes indígenas que no hablaban español. Entonces es evidente que el grito, si se dio, tuvo que darse en lengua náhuatl o en lengua otomí para que lo entendieran las personas a las que estaba arengando Hidalgo. Y nunca se concibe esta posibilidad de que el grito no solo haya sido en español, sino que haya sido también en lenguas indígenas. Y ahí creo que hay que hacer una rectificación histórica, que les paso la estafeta a los historiadores académicos que saben de estas cosas. Pero yo creo que más allá seguramente tuvo o lo dio en tres lenguas, ¿no? Desde luego el castellano y algunas lenguas indígenas. Pero yo creo que es lo que marca ese momento, porque realmente sí nos marcó y es una fecha que se vuelve fecha señera desde ese momento. Recordemos que la primera celebración del inicio de la independencia o del grito, sin que hubiera grito como lo conocemos hoy en día, lo va a dar López Rayón en 1812. Es decir, apenas 2 años después del inicio de la independencia. Y ahora, otro elemento que me parece es muy importante. Una cosa es la independencia que habían fraguado, que tenían en su cabeza Allende, la Corregidora, Aldama, Jiménez, que eran los criollos. Y otro, el movimiento, la forma en como el movimiento fue tomando... Como evoluciona. Otra evolución. ¿Por Claro. qué? Porque esa noche estamos hablando de la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, recordemos que Hidalgo está en su casa allá en Dolores junto con Allende. En eso llega el correo que les dicen, oigan, pues nos descubrieron. Y entonces ahí Allende, que había sido el jefe de la conspiración y de las conspiraciones del Bajío, él era el mero jefe, Sí, no era Hidalgo. no. Hidalgo se había sumado con cierta reticencia, no estaba tan convencido, lo convencen porque necesitaban a alguien carismático y entonces Allende es el jefe de la insurrección, o al menos el jefe de la El conspiración. jefe militar de la... Pero en el momento en que les dicen nos descubrieron, recula, se echa para atrás, le saca y dice, ¿saben qué? Mejor nos dispersamos y nos vemos por allá en octubre. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, casi todas las independencias de América Latina se dan simultáneamente. Sí. Entonces, para lograr que no se, porque lo dice muy bien Iturbide, la independencia de México se hizo para preservar los intereses del clero católico mexicano. Es una declaración de él tremenda, ¿no? Estás tocando una época en donde hay otro mito, el abrazo de Acatempan. Sí, que no sucedió. Ese, aparentemente, hasta donde yo sé, no sucedió. Bueno, no hay ningún estaban en registro dos sitios histórico, distintos, era ningún imposible que registro sucediera. histórico. Entonces, es un mito
digamos, afortunado porque se quedó en el imaginario y se quedó en la historia oficial, Sí, además. pero otra vez, o sea, hay mitos que más bien tú interpretas cómo pudo haber sido el asunto. Aquí, digamos, el abrazo se dio en términos de esa relación epistolar que tuvieron Guerrero y Exacto. Turbide, La con la relación cual muy llegaron... amorosa, ¿eh? Sí, claro, y además con la cual llegaron a un acuerdo para unir fuerzas. Y entonces se da el proceso de independencia. O sea, el mito es, el abrazo es una metáfora al final. Claro, pero Iturbide, perdón que vuelva al tema, Iturbide es una invención de Matías Monteagudo, porque Matías Monteagudo lo que quería era un líder que encabezara la independencia de Títere, México. por eso un no títere. puedo aceptar que ese señor haya No, consolidado pero fue un la títere o independencia se de hizo el México. güey. Pero No, hay, bueno. hay que ver también que Guerrero, el día del desfile del ejército trigarante, no lo encabeza él. Va Iturbide al frente y Guerrero va atrás. Atrás, ahí, Ahí tenía que ver. Chichincle de- Claro, ahí es donde. Pero bueno, Guangato. Hidalgo se autonombró Alteza Serenísima. Sí, no, Y no. Morelos, siervo de la nación. O sea, no me estés No, molestando. pero el Ciervo es un lugar más No, bajo. pero no se por eso. autonombró, Hidalgo no se autonombró. No se autonombró, lo nombra. Es el Amo Torres en Guadalajara quien, quien lo llama por primera vez. Pero Hidalgo dijo, me gusta. le encantaba. Sí, exacto. claro. Le claro. fascinaba. Pero ahí les va otro mito. Y por eso quisieron, Allende hace 3 intentos por asesinar a Hidalgo. Claro. Envenenarlo, porque ya se había perdido. Ya Ya, se- Hidalgo andaba en Se otro subió rollo. al ladrillo y se perdió. Pero otro. Estas fechas son de agradecer. Querido conspirador, compártenos qué fue lo mejor del año para ti. @conspiradores40, #yo conspiro. Yo conspiro. Estas fechas son de agradecer. Querido conspirador, compártenos qué fue lo mejor del año para ti. @conspiradores40, #yo conspiro. Yo conspiro. Bueno, pues si pudiéramos entrar a lo mejor a alguna definición de terrorismo, pues pareciera ser que es una organización clandestina, ¿no? Que persigue a través del pánico y del terror objetivos políticos para vencer a los gobiernos por medio del terror. O sea, el terror es precisamente esa fuerza que va a hacer que los gobiernos doblen las manos y se pongan de rodillas, porque además no es una guerra, por ejemplo, para contrarrestar el terrorismo, no es como cuando Alemania, por ejemplo, le declara la guerra a Polonia en 1939, hay fronteras, hay un enemigo claro, Sí, hay un ejércitos, objetivo, hay ¿verdad? ejército, hay una fuerza aérea como la nazi, ¿no? De estos nauseabundos sujetos que, bueno, van a destrozar Varsovia, por decir uno de los tantos miles Sí, de ejemplos, ¿no? sí, sí. No, aquí no, aquí los ejércitos no existen, o si existen están completamente atomizados, repartidos por diferentes territorios, con diferentes blancos, y por eso es tan difícil de controlar. Mira, yo veo el terrorismo como una garra que surge de las sombras para estrangular a los ciudadanos y a los inocentes. En los hechos que acaban de suceder en París, una de las cosas que más me impactó fue la respuesta de las gentes que dijeron: no nos van a poner de rodillas, vamos a defender nuestra libertad, nuestra soberanía. Y esto lo ve uno en las redes sociales, como la gente, en lugar de someterse al terrorismo tan terrible que ha sucedido en esta ciudad, en la ciudad Luz Maravillosa, han reaccionado con valentía. Me impresionó mucho cuando las tomas de las personas que salen del estadio donde se celebraba el juego de fútbol entre Francia y Alemania, donde se inmolaron 3 terroristas, ¿verdad? Cómo la gente salió cantando la marsellesa. Eso es un ejemplo para la humanidad. Pero es que además aquí vemos mucho de ese nacionalismo francés que ha sido permanente, ¿no? Sí. Pero el hecho, en este caso de lo de Francia, la idea no era matar gente como fin. El hecho de matar gente era solamente el mensaje. Un medio, Los digamos. mensajes, ustedes son vulnerables. Exactamente, estoy dentro de tu casa y desde dentro te puedo destrozar. Que ese es el terror que siembras. O sea, no es la idea de que, como dices, en una guerra normal hay un terror porque pues, te pueden bombardear un día, la invasión de tropas y demás. Pero aquí es que tú estás
en tu vida cotidiana, porque lo que vemos en este ejemplo de lo de París de hace unos días es... estás dentro de tu casa, en tu vida cotidiana, ciudadano común, no es ni siquiera, no fue un atentado contra los centros financieros, contra las casas de gobierno, los objetivos militares, es contra la gente normal, inocente de la vida que se va a tomar una copa, que se va a un concierto, que se va al fútbol. Este puede ser un problema serio, porque además, cuando ayer leía yo en la prensa francesa, que me llamó muchísimo la atención, que los yihadistas ahora van a matar a los propios musulmanes que están en Francia. ¿Para qué? Para que entonces ellos repelen, digamos, esta violencia, esta agresión en contra de los franceses, cuando en realidad los franceses nunca atentaron contra los musulmanes, sino fueron los propios yihadistas que matan a los suyos para que entonces se cree un conflicto civil espantoso en Francia. Ahora te voy a decir una cosa, en cierto modo era normal que sucediera esto. ¿Por qué? Porque finalmente hay una guerra entre el mundo occidental y el Estado Islámico. Sí, y ya había habido bombardeos, ya había habido utilización de la fuerza y demás. Es decir, si Francia no esperaba que en algún momento dado les pudiera suceder lo que a Estados Unidos o lo que a España por ser partes de la coalición o lo que le podría suceder a Inglaterra, pues verdaderamente se durmieron en sus laureles, porque es totalmente inexplicable. Ya tienes razón, porque ya lo de Charlie fue el alerta roja, el foco rojo inminente, y estaba yo leyendo que uno de los terroristas que murieron ya lo tenían detectado desde 2010, ya había estado en las comisarías, no en la prisión, pero sí en las comisarías, y ya se sabía que era un tipo inestable, psicópata, con una conducta delictiva patente, y sin embargo se les fue de las manos. Bueno, vamos a... Por la libertad. Por la libertad, eso sí, bueno. Y no a la violencia, venga de donde venga. No a la violencia. Hola, queridos conspiradores. Bueno, pues yo creo que desde niños leímos los piratas, ¿no? Historia de los piratas, sobre todo los que escribía Emilio Salgari, sí. El corsario rojo y el corsario negro, ¿no? Sandokan, el Capitán Tormenta. Sí, bueno. La hija, la reina del Caribe, en fin. Me acuerdo mucho de cuando va el hermano, el corsario negro, a rescatar a su hermano, el corsario rojo, que lo habían colgado en Maracaibo, y él lo que quería era descolgarlo, ya muerto, claro está, para que no le sacaran los ojos las aves de rapiña, ¿no? Me amanecía yo leyendo a Salgari, pero bueno, hoy no venimos a hablar de Salgari, sino de los piratas. De los personajes que dieron vida a sus obras. Ahora, muchos de los piratas que trata Salgari no operaron en el Golfo de México, porque aquí se dio una actividad muy efervescente de los piratas desde el siglo XVI hasta el XIX. 300 años. 300 años que incursionaron y atacaron. Así es. Imagínense a Campeche atacado por los piratas. Pero básicamente el siglo peor es el XVII. Sí. Que es cuando además se genera más riqueza en la Nueva España. Aunque yo pensé que no había pasado nada, ¿no? Exacto. Yo había pensado otro tema, creí que era el de las piratas de películas y de música. No, para nada. Se sacan de onda con esto. Ya estás gaga, mi querido Alejandro. Yo nada más quiero hacer, antes de que comencemos, una pequeña... Hay una enorme diferencia entre piratas, bucaneros, corsarios y filibusteros. Porque los piratas eran apátridas, hombres libres. No, todos los otros respondían a una corona o a un interés determinado. Así es. Pero ustedes, conspiradores en casa, ¿se imaginan que la reina de Inglaterra, Isabel I, por ejemplo, le proporcionara los barcos a los piratas, a Drake, a todos ellos, ¿no? Los vuelve sires. Y los vuelve Sir y Lord. Desde Enrique VIII. Son corsarios porque tienen patente de Les corso. ayuda a financiar la expansión marina del Imperio Británico. Entonces, que era muy importante para Inglaterra. Era muy importante. Desde Enrique VIII se empiezan a dar patentes de corso. Esto es para que los corsarios atacaran a las naves españolas que llevaban los tesoros de América. ¿Qué? Pero eso tema de Inglaterra, ¿no? Una soberana, una reina que financia buques, barcos, claro, para que ataquen a los barcos españoles. Esa era la piratería, era matar o morir. No pero era siempre. Ay, ríndanse, vean mi bandera de la calaverita y ya. No. Siempre fueron criminales los piratas. Eran tan temidos que, por ejemplo, si vas a Puerto Rico,
a ver la fortaleza del Morro, Claro. fue financiado, la fortaleza fue financiada con dinero mexicano en Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí, Llevado por los piratas. ese fuerte lo construye la corona española en... la corona española para protegerse precisamente de los piratas, y tú ves el grosor de las paredes puede llegar a ser de 1,5 metros, por supuesto. precisamente para resistir la artillería. Por eso es una Campeche fortaleza. es nuestro mejor ejemplo. Sí. Campeche es una ciudad que se amuralla por los ataques de los piratas. Y todavía permanece Permanece la muralla. y se puede visitar Ahora, y ver. fue tan lento y desgastante el asunto de la piratería, y por otro lado, lento y desgastante la construcción de la muralla, que la terminaron ya muy entrado el siglo XVIII. Ya los piratas eran un recuerdo. Ya se habían Los ido. últimos grandes ataques a Campeche fueron en el siglo XVII. Sí, la Bahía del Carmen fue fundada por piratas, y que los piratas han sido una parte importante de la historia de México que nadie ha contado muy nunca. importante. ¿Tú, Alex? Yo me quedo con la idea de rescatar el siglo XVII y la época colonial. Yo me sumo a esta inquietud por conocer la historia del virreinato, de los 300 años de virreinato a mayor profundidad, ¿verdad? Y también me quedo sugiriendo a los conspiradores en casa que lean los libros sobre los piratas. Son sumamente atractivos, son fascinantes, aprende uno mucho y tiene que ver íntimamente con la historia de los literales de nuestro país. Y no en balde hoy a un grupo de taxistas se les llama taxis piratas, ¿verdad? Sí. Porque están actuando fuera de la ley. Por eso yo creo que rompen todos los esquemas de derecho, rompen todos los sistemas. El ordenamiento social. Es la impunidad. Pero yo bueno, lo que quiero. porque no Perdón, vuelan a existir los piratas. O los de Joaquín Sabina, sí. Bueno, de Joaquín Sabina.